Buenas noches. Creo que llegué a saludar al 99%. Eso es muy bueno porque fuimos puntuales, por eso nos pudimos saludar. Vamos a seguir con Hechos. Dejamos a Pablo en Hechos 21, a punto de presentar su defensa o supuesta defensa frente a los judíos. Él habla en griego, el soldado romano reconoce que era una persona instruida y quedó con un gran continuará el texto en Hechos 21. Y hoy vamos a leer todo el capítulo 22, así que tenga su Biblia ahí abierta en Hechos 22. Y tenemos que ver cómo esto, que es narrativo, nos lleva a buscar aplicaciones para nuestra vida. Nosotros podemos encontrar algunos pasajes en los cuales tenemos más cuestiones doctrinales para resolver. Y hay pasajes en los cuales somos bendecidos buscando aplicaciones más directas. Hemos transitado en Hechos en la dificultad de tener que explicar lo que es el bautismo del Espíritu Santo, explicar, por ejemplo, lo que es el don de lenguas, explicar varias cuestiones relacionadas a puntos doctrinales de manera más enfática, pero ya al final de Hechos, en textos así, nos busca, o nos toca, mejor dicho, buscar cómo aplicar estos pasajes para nuestra vida, que tienen enseñanza práctica para la iglesia de hoy. Y el día de hoy vamos a ver cómo, bueno, en realidad vamos a ver algo que ya sabemos, que hay momentos en la vida cristiana en los que nos sentimos con la necesidad de explicar nuestra fe, de dar defensa de ella. Puede ser a través de una pregunta sincera que busquen saber acerca de nuestra fe, y a veces también toca un rechazo frontal y se nos pide una defensa. Y cuando esto ocurre, lo que digamos o lo que callemos revela en dónde estamos afirmados, en dónde estamos arraigados. En Hechos 22 vemos a Pablo en Jerusalén enfrentando una multitud hostil que clama por su muerte. Pero en lugar de defender su inocencia, aunque parece que va a ser eso, o en lugar de protestar por el trato injusto que está recibiendo, va a aprovechar esta oportunidad para testificar del evangelio que lo transformó. Y este capítulo no es simplemente la parte de una biografía de uno de nuestros hermanos en Cristo. Es una defensa de la fe. Es un testimonio teológico. Es una proclamación llena de valentía. Y acá no vamos a ver a un hombre tratando de salvarse, sino que vamos a ver a un siervo de Jesús exaltando a su Salvador. Y lo que hace que esto sea posible es aquello en lo cual él está arraigado. Él está arraigado en la gracia de Dios. Y su identidad no depende de su pasado, su seguridad no depende de la aceptación de su pueblo, o del pueblo, mejor dicho, y su misión no depende de las circunstancias. Todo en su vida fluye gracias a la gracia que lo salvó, los llamó y también los sostiene. Así que en este pasaje vamos a ver cómo la defensa de Pablo en Jerusalén revela en realidad el testimonio cristiano, arraigado en la gracia, confrontando la incredulidad y confiando en la soberanía de Dios, incluso cuando se recibe rechazo. Y vamos a dividir el pasaje en cuatro partes. Punto 1, la gracia transforma nuestro pasado para testimonio, versículos 1 al 10. Punto 2, la gracia nos llama a ver, oír y proclamar al justo, a Jesús, versículos 11 al 16. La gracia persevera o nos hace perseverar aun cuando el testimonio es rechazado, versículos 17 al 22. Y por último, la gracia nos sostiene para testificar con sabiduría en la adversidad, versículos 23 al 30. Vamos a leer todo el pasaje 22. Vamos al primer punto, que es la gracia transforma nuestro pasado para testimonio. Y para eso vamos a leer los versículos 1 al 10. Acompáñame ahí a Hechos 22, 1 al 10. Dice Pablo: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Él continuó: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de los cuales pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá,
para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me clamaba, el que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pablo no niega su historia, vemos acá. Pablo no niega su pasado, sino que lo presenta como evidencia de la transformación que Cristo produjo. No esconde una historia religiosa y cultural, sino que la presenta como parte de su argumento de lo que la gracia puede hacer con un corazón endurecido. Él se muestra como el más endurecido de todos, el más hostil al cristianismo. Su celo, su formación farisaica, su persecución activa contra el camino, contra el cristianismo, nos dejan ver cuán lejos estaba y cuán radical es su encuentro con el Señor. Ese celo, esa participación activa en la persecución de cristianos, no fueron una barrera para el llamado de Cristo, sino que son el contexto para mostrar una conversión verdadera. La luz lo derriba, la voz de Cristo lo quebranta, y hay una orden que él va a recibir, que lo reorienta, que dirige su vida por completo. Fíjense en el versículo 10. Bueno, fíjense el 3. Yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siento tan celoso de Dios como ustedes lo son hoy. Él se presenta igualándose en su contexto, pero fíjense en el versículo 10 cómo cambia totalmente su relación frente a Dios. En el versículo 10 él dice: ¿qué debo hacer, Señor? Y acá él ya expresa manifestaciones de una vida transformada, una rendición total. Reconoce el señorío de Jesús. Y así empieza esto. La gracia transforma nuestro pasado para testimonio, pero no para gloria nuestra, sino para mostrar cuán diferentes el Señor nos deja, cómo éramos y a dónde nos lleva. Esta persona que perseguía el cristianismo de repente reconoce el señorío de Cristo. Lo reconoce y se rinde a él. ¿Qué debo hacer, Señor? Y a la hora de aplicar tenemos que pensar esto. Dios no borra nuestro pasado y tu pasado no te descalifica, pero tu pasado no te descalifica para servir a Jesús. Dios no va a borrar esa historia que está antes de que seas encontrada por Él o encontrado por Él. Y esa vida es precisamente lo que Dios transforma y redime para manifestar su gloria. Jesús te redime, transforma lo que eras y hay un contraste entre tu pasado y el presente para que sea parte del testimonio de Dios transformando la vida. Una ilustración de la transformación que produce el Evangelio. Nuestra historia personal debe glorificar a Dios, a ese Dios que salva pecadores, que transforma corazones, que cambia vidas. Porque nuestra vida tiene que ser una ilustración del poder de Dios para transformar personas a través del Evangelio de Jesús. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Parece que se va a defender, pero en realidad está aprovechando esta oportunidad que tiene de predicar a tanta gente. Nosotros podríamos ver en 1 Timoteo 1, 13 al 16, o en Filipenses 3, 4 al 8, cómo Pablo se explaya en su testimonio. Y quiero leer algunas frases que él usa. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1, 13 al 16, dice: antes yo era blasfemo, era perseguidor, era agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia. Luego dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Para qué? Para que en mí Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ese es tu testimonio. Un ejemplo de la paciencia de Dios y de la transformación que Dios obra en aquellos que creemos en Él. Para eso tiene que servir tu pasado. En Filipenses 3 él habla: yo mismo podría confiar también en la carne, habla de todos sus logros religiosos dentro del judaísmo, y luego dice en el versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y luego en el 8 vuelve a insistir y dice: yo estimo como pérdida todas las cosas
en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Fíjate, hay un cambio, hay una transformación. Esta frase que Pablo usa para explayar en su testimonio nos muestra una diferencia abismal, contrastante entre el pasado y el presente. Una transformación que solo Jesús puede producir en un corazón. Y en tu vida y en la mía, en nuestras vidas, también tiene que verse un contraste entre el pasado y el presente. Quizás llevaste una vida moralmente buena. Entonces el contraste es más sutil. Sin embargo, si tu corazón es transformado, Dios te lleva a amar lo que Él ama y te lleva a odiar lo que Él odia. Te hago esa pregunta. ¿Se ve ese contraste en tu vida? Quizá no es en tu conducta, pero se tiene que ver en tus afinidades. Quizás sí tenés una vida totalmente contrastante en cuanto a conducta y actividades respecto al pasado. Pero incluso si vos llevaste una vida, entre comillas, buena, moralmente correcta, tiene que notarse que ahora amás lo que Dios ama, odias lo que Dios odia. ¿A qué ama Dios? ¿Quién me puede dar un ejemplo? La verdad, la justicia, ¿qué más? La obediencia, ¿qué más? Santidad, ¿qué más? Su gloria, ¿qué más? Algo más concreto y cercano. El servicio, la iglesia. Dios ama a la iglesia. Y ahí hay un cambio en los corazones transformados. Amamos lo que Él ama. ¿Y qué odia a Dios? El pecado. El pecado. Y ese pecado tiene muchas manifestaciones. Pero incluso llevando una vida más o menos correcta, tiene que verse este contraste. Ahora amo lo que Dios ama, antes no. Y ahora odio lo que Dios odia, antes no. Después de que Jesús te sale al encuentro, sí o sí hay un cambio de corazón que se hace evidente en nuestras afinidades, en nuestros deseos, en nuestras prioridades, en nuestros rechazos, en nuestras pasiones, en nuestra agenda, en nuestra billetera, en todo el uso de nuestras fuerzas y recursos. Amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia. Fíjate cómo Pablo explica o señala el contraste que había en los Corintios. Acompáñame en 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eran. Hay un antes y un después de Cristo, no solo en la historia, año 2025 después de Cristo, sino en tu historia, en tu vida, un antes y un después. Esto eras. No lo puedes seguir siendo, no lo sos más, porque tu corazón tiene nuevos deseos, tiene nuevas prioridades, tiene nuevos amores, tiene nuevos odios. Esto eras. Y habla de un pasado contrastante con el presente. Eras un antes y un después de Cristo en una vida que realmente conoce a Cristo. Eras esto, ya no lo sos más. Si Jesús llegó a tu vida, ya no lo sos más. Y bueno, Pablo, luego de afirmar que su vida anterior fue totalmente judía, fanática, comprometida con la causa del judaísmo, no se va a quedar en eso. Él no está glorificando su pasado, como ya nos dimos cuenta, sino que tampoco está invitando a la compasión, sino que le está de a poco llevando a sus oyentes, los va preparando para mostrar el milagro de la intervención de Dios. Y como en todo testimonio cristiano verdadero, el punto más glorioso no es el antes, sino el momento en que Dios irrumpe. ¿Cuántas veces escuchamos testimonios en donde el antes es la estrella de la noche? La gente se regodea cuando la persona cuenta su testimonio y cuenta sus andanzas y expresa que nuestro corazón no ha sido cambiado.
que está llamando, se está jactando de lo malo, está llamando a lo bueno malo. Y todo el show de la noche, del momento, es el antes, las travesuras de fulanito o fulanita. Pero en realidad el testimonio, esta parte del antes es la preparación para el después, el acto de Dios llegando a nuestras vidas. Y por eso Pablo va a avanzar relatando cómo la gracia de Dios lo detiene, lo humilla y lo transforma para siempre. Porque la gracia no solo transforma, que era el punto 1, la gracia también llama. No se limita a cambiar una vida cuyo pasado era diferente, sino que también define el propósito, el presente y el futuro. Por eso Pablo no solo cae ante Cristo, sino que también su vida sigue y él se levanta con una misión. La gracia que lo derribó lo llama a testificar. Vamos a ver ahora cómo esa gracia lo llamó a ver, oír y proclamar al justo, como lo señala Ananías. Leamos versículos 11 al 16 de Hechos 22. Dice Pablo, 11 al 16. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La aparición de Ananías confirma el llamado de Pablo, ¿no? Ver al justo, oír su voz y testificar de lo que ha visto. Ananías confirma que Pablo fue elegido no solo para ser salvo, sino también para ser testigo. ¿Esto qué nos implica? Nos implica una comisión para el cristiano. La comisión que tiene Pablo de manera específica es solo para él, pero a grandes rasgos es la que vos y yo tenemos. Hablar, conocer y hablar del justo. Y vemos cómo él decide responder públicamente, es bautizado, y ese bautismo no es el último paso de la vida cristiana, es el inicio. ¿Cuántas veces nos encontramos con vidas que luego de bautizarse nunca más avanzaron en la fe? Y lo ves a Pablo haciendo lo que debe hacer. Se bautiza, pero ahí comienza una vida espiritual diferente. Él había sido salvo, eso expresa de manera pública a través de su bautismo y luego obedece al Señor en el encargo ministerial. Porque Dios te llama para salvación, pero cuando te llama para salvación, también te llama ministerialmente. Él te dio dones para que le sirvas. Tus dones no son tuyos, vos sos simplemente el delivery de los dones. Vos sos el administrador de los dones. Dios te lo dio para edificación de la iglesia. Te llama ministerialmente a servirle. Y lo tenés que hacer, si no le estás robando. Acá sí que le estás robando a Dios o a la iglesia si no brindas tus dones. Y para esto no hace falta un ministerio específico oficial. Hace falta un espíritu servicial, que no es lo mismo. Ofrecer tus dones a la iglesia para glorificar a Dios. Porque Dios te llama para salvación y ahí nomás viene el llamado para el ministerio a través de los dones que Él te ha dado. Y vemos cómo Pablo es convertido para ser comisionado, algo que tenemos con Él en común. También somos comisionados, también somos llamados a ser discípulos en todo el mundo hasta el fin de la tierra. A la hora de aplicar tenemos que pensar que todo creyente ha sido llamado para esto, para testificar de Cristo. Hay un pasaje, hay una prédica en la cual menciono cómo hay una exégesis medio extraña, pero que el Espíritu Santo guió para que ese título que Jesús recibió, luz para las naciones, sea aplicable a Pablo y sus compañeros y a nosotros. Esa transición que hay entre entre Isaías, palabras que están registradas en Lucas, y luego en Hechos, nos lleva a comprender que tenemos parte en la identidad de ser luz para las naciones. Se aplicó a Cristo proféticamente, luego en su nacimiento alguien se da cuenta que era sobre Cristo, esa profecía de luz para las naciones, luz para los gentiles, pero luego Pablo dice que eso se aplica a él y sus compañeros, por lo tanto se aplica a nosotros también. El Señor nos llama a testificar de Jesús. Cada creyente ha sido llamado para ver a Jesús con los ojos de la fe y a proclamar su nombre, su evangelio, con sus labios.
Y verlo con fe implica hablar de Él con fidelidad, con veracidad, hablar la verdad de Cristo. No una verdad parcial, no una verdad distorsionada, sino la verdad de Jesús. La Biblia nos dice en 2 Corintios 4:6 que Dios nos ha permitido conocerle a través de contemplar a Jesús. Y este mismo Dios, cuando salva, brinda el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, hay una misión que nos encarga: testificar de Él. ¿Se acuerdan Hechos 1:8? Te voy a dar poder, ¿para qué? ¿Para hacer un circo? No, para ser mis testigos. Ese poder que se dio a los apóstoles se ha seguido dando hasta el día de hoy y se seguirá dando hasta que Jesús vuelva. Es un poder ¿para qué? Para testificar, no para hacer lo que vos quieras, para testificar de Jesús, para ser su testigo. Para eso el Señor nos ha dado poder. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas, la tercera persona de la Trinidad llega a nuestras vidas y nos da poder para testificar. Nos da poder para proclamar el Evangelio. El discipulado auténtico, o sea, estar siguiendo a Jesús de verdad, siempre llega al conocer a Dios a través de Jesús. Pero no queda ahí, sino que desemboca en que seamos testificadores, testigos de Jesús hablándole a otros. Y la historia de Pablo no termina acá camino a Damasco, sino que ser salvado es el inicio, es el punto de partida de una vida con una misión. La gracia de Dios no solo nos rescata, sino que también, haciendo un juego de palabras, nos recluta, nos pone de pie y nos da un encargo. No es que la luz simplemente lo tiró y ya quedó ahí, sino ¿qué debo hacer, Señor? Bueno, tenés que ir ahí y ya vas a ser mi testigo. Y aunque vos no recibiste, muy probablemente no hayas visto una visión de una luz que te tira al piso y una voz hablando del cielo, lo mismo pasó en tu corazón. El Señor llega con su luz y vos te sometes a su señorío. Y Él te capacita para ser su testigo. Y ahora Pablo nos muestra que no es que él se contenta con ser salvo y dice, bueno, listo, sino que encuentra que Dios lo comisiona igual que a vos. Esa gracia que interrumpe su vieja vida también lo envía como testigo. Y vemos cómo el perseguidor se convierte en predicador. Y ahora se empieza a complicar. Pablo no solo fue comisionado, sino que también fue resistido. Pero la misma gracia que lo transformó y que lo comisiona, no lo suelta. También lo sostiene cuando el testimonio es rechazado. Y ahora vamos a ver cómo la fidelidad de Pablo, incluso ante el rechazo, sigue evidenciando que su vida no gira en torno a la aceptación humana, sino a la obediencia a Dios. Y vamos a ver el punto 3. La gracia nos hace perseverar aún cuando el testimonio es rechazado. No es que él va a predicar simplemente porque lo escuchan. Aunque no lo escuchen, aunque sea rechazado, él va a predicar, porque la gracia es lo que lo sostiene. Acompáñame a leer los versículos 17 al 22 de Hechos 22. Dice Pablo, sigue contando, cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti, cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban. Allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y acá hay un quiebre, dice el versículo 22. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Quiero que preste atención en hasta dónde escuchan estos judíos, hasta dónde escuchan estas personas. Jesús advierte a Pablo que su testimonio no iba a ser recibido en Jerusalén, lo envía a los gentiles. Pablo sinceramente intenta recordarle a estos judíos su pasado en común, pero la misión no cambia. Pablo intenta razonar, incluso les recuerda y hace alusión a los testigos, el sumo sacerdote y a otros, de que él era un perseguidor de la iglesia. Incluso va más allá y les recuerda que él era uno de los que perseguía a los cristianos al punto de estar de acuerdo con la lapidación de Esteban. Y en esta parte de su defensa, Pablo
describe su experiencia posterior a su conversión. Mientras oraba en el templo, un lugar sagrado para el pueblo judío, tuvo una visión del Señor Jesucristo. Y Cristo mismo le advierte que su testimonio no iba a ser aceptado por sus compatriotas. Es importante detenernos para pensar como la audiencia original, o sea, como los judíos frente a los cuales Pablo estaba ahora compartiendo y contando su testimonio. Eran personas que antes habían estado reunidas en el templo, eran personas que habían estado celebrando alguna de las fiestas, eran profundamente celosos de la ley, y dice la Biblia que escuchaban lo que Pablo iba diciendo. Hasta este momento habían tolerado su relato. Incluso cuando habló de Jesús y su conversión, fíjense que ellos no se sintieron insultados cuando Pablo habló de Jesús. ¿Cuándo se sintieron insultados? ¿Cuándo cambia todo? Cuando se menciona que Pablo fue enviado a los gentiles. Ese es el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a los gentiles como ritualmente impuros, ajenos al pacto, indignos del favor de Dios, sin pasar primero por la ley de Moisés. Pablo no solo afirmaba que Dios lo había llamado, sino que había sido comisionado directamente por el Mesías para llevar el evangelio a los gentiles, sin exigirles circuncisión ni ley. Para la audiencia judía esto era más que una herejía, era una traición. ¿Cómo podía el Dios de Israel enviar a uno de los suyos y darle una visión en el mismo templo y enviarlo a predicar a los gentiles? Por eso el versículo 22 nos dice, lo escucharon hasta esta palabra y luego levantaron la voz exigiendo su muerte. Para ellos los gentiles eran impuros, eran ajenos al pacto, eran indignos de compartir los privilegios espirituales de Israel. Y acá se ve cuán profunda era la ceguera espiritual de su corazón. Estaban dispuestos a oír sobre un Mesías, estaban dispuestos a oír sobre visiones, conversiones, milagros, pero no podían tolerar la idea de un evangelio para todos los pueblos, sin distinción. Esto es lo que los irritó, que no eran los más especiales, que no eran los únicos que podían recibir el favor de Dios, que no eran los únicos que podían recibir la gracia de Dios. Eso es lo que realmente los insulta. Y por eso, una vez más, también Pablo refleja a Cristo, que también fue rechazado por proclamar el amor de Dios más allá de las fronteras de Israel. En Lucas 4, 25 al 30 se nos dice esto. Jesús avisó que Dios iba a salvar más allá de Israel. Y eso irritó muchísimo su contexto. La idea de que Dios, el Dios de los padres, el Dios de los patriarcas, comisionara a uno de los suyos para llevar el mensaje de los Mesías a los gentiles, era algo escandaloso, intolerable, era una herejía. No podían concebir un plan de Dios que incluyera la inclusión plena de los no judíos sin que primero se hicieran prosélitos al judaísmo o cumplieran la ley de Moisés. Y ellos dicen en el versículo 22, quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. ¿Qué es lo que quieren callar? Que Dios ama sin distinción de etnia y de pasado. Eso es lo que los irrita. ¿Cómo puede ser esto? ¿No fue la historia de la luz? ¿No fue el testimonio sobre Jesús? ¿No fue el testimonio sobre su bautismo? Lo que los enfurece fue una mención explícita de que los gentiles podían ser salvos por gracia a través de Jesús. Y eso los hace estallar en violencia. Dios envió a Pablo a los gentiles y eso provoca furia en sus oyentes. ¿Qué es lo que revela esto? Que el mayor obstáculo para ellos no era la veracidad del testimonio de Pablo, sino la amplitud del Evangelio. La amplitud del Evangelio era lo que los irritaba. La gracia les resultaba ofensiva, no porque fuese falsa, sino porque era inclusiva, independientemente de la etnia y del pasado religioso. Les mostraba a los judíos que nadie tenía el monopolio del favor divino, y eso es un insulto al orgullo religioso. Ahora tenemos una doble aplicación. Por un lado, vemos que Pablo es fiel al Señor y eso no garantiza aceptación. Tu fidelidad al Señor no garantiza que tu contexto te acepte. La fidelidad de Pablo no evita la oposición, pero sí va a dejar en evidencia su obediencia. El Evangelio siempre va a chocar contra prejuicios culturales, religiosos, seculares, y muchas veces el rechazo no va a venir de quienes no conocen nada del Evangelio, sino de aquellos que creen que ya lo conocen todo. ¿No te pasa eso en tu entorno? Sí, yo ya sé de Dios. Sí, yo ya sé de Jesús, ya sé del Evangelio. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio que creen saber todo. El Evangelio confronta,
no solo el pecado moral, sino también el orgullo espiritual. Cuando hablamos de la gracia, resulta insultante. Si yo soy una buena persona, no se trata de tus méritos ni de tus logros, se trata de la gracia de Dios. Esas personas creen que ya saben todo y que tienen una seguridad debido a su buena conducta. Y cuando les decís, ¿necesitas a Jesús? No, si yo soy bueno. Creen que ya conocen todo. Y la oposición que sufrió Pablo también anticipó la oposición que vos y yo solemos enfrentar cuando afirmamos que la salvación es sola y exclusivamente por gracia en Cristo y para todo tipo de personas, de todo tipo de pueblo. Lo que más irrita al mundo religioso y moralista no es que Cristo salve a los pecadores, sino que los salve solo por gracia a quienes no lo merecen. Y muchos hoy en día también tropiezan con la gracia de Dios. Quieren un evangelio en donde se permite el esfuerzo humano. Quieren un evangelio de mérito, no de gracia. Pero el evangelio bíblico termina siendo escandaloso precisamente porque ofrece salvación de manera independiente al pasado, sin distinción para pecadores. Tito 3:5. Dios nos salvó por su misericordia, no por nuestras obras, a pesar de nuestras obras. En Lucas 4:25-30, Jesús en Nazaret menciona que Elías y Eliseo fueron enviados a los gentiles por la dureza de su pueblo, y su audiencia reacciona con furia. En Efesios 2:11-22, Pablo explica cómo en Cristo judíos y gentiles son reconciliados en un solo pueblo, y esa idea es ofensiva para la gente de su tiempo. Y nosotros necesitamos recordar que predicar el Evangelio no es una estrategia para ganar aprobación, sino que es un acto de obediencia a nuestro Rey, y donde se ve si realmente somos obedientes. Si al predicar permanecemos, mejor dicho, si predicamos a pesar de la oposición, eso lo tenemos que aplicar. El siervo de Cristo no se retrae cuando su testimonio es resistido o rechazado. En todo caso, el siervo de Jesús sabe que él mismo, que Jesús mismo, anticipó que sus seguidores serían rechazados como él. ¿Te acordás Juan 15:18-19? Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y necesitamos incorporar que el rechazo del mundo no invalida nuestro testimonio, lo refuerza. ¿Me seguí en esta idea? Hice un desarrollo medio complejo, pero no es que el rechazo del mundo invalida tu relación con Cristo o la veracidad de Cristo. En todo caso, lo refuerza, porque el mundo en oscuridad odia la luz. Y por otro lado, tenemos que recordar a la hora de aplicar, no debemos ser como los judíos de este texto al querer hacer el Evangelio de manera más excluyente que lo que ya es. El Evangelio es excluyente porque exige arrepentimiento y fe y distingue a aquellos que van a Jesús de manera clara de aquellos quienes le rechazan. No distingue entre reputación, raza, etnia, pasado, clase económica. No distingue de esa manera, distingue entre aquellos que tienen arrepentimiento y fe y aquellos que no lo tienen. Nosotros no debemos hacer más excluyente al Evangelio. Él exige arrepentimiento y fe. No distingue entre pasados, capacidades, conocimientos, clases económicas, cargas, historias. Tenemos que cuidarnos de no tener él o la actitud que tenían estos judíos de acá de hacer excluyente el Evangelio. Jesús redime a personas de todo tipo, sin distinciones, aparte del arrepentimiento y la fe. Solo arrepentimiento y fe es lo que Él exige. Y eso es demasiado excluyente. Entonces tenemos que cuidarnos de no agregar cosas. Entonces la pregunta es, ¿rechazamos nosotros también el llamado de Dios cuando rompe con nuestras expectativas religiosas y sociales? Hay gente que le cuesta realmente esto, pensar que Dios puede salvar todo tipo de personas. Hay en nosotros prejuicios que limitan nuestra obediencia al mandato misionero de Jesús. Me gusta predicarle esto, pero esto no. Hay personas que realmente luchan con esto. No tenemos que ser como los judíos que en este momento estaban escuchando a Pablo. Tenemos que predicar sin distinción, porque el Evangelio llega sin distinción. Y sigue el texto. Pablo termina su defensa mostrando cómo su llamado no fue producto de su deseo personal, sino que fue algo diseñado por Dios, no por hombres. Fue Dios quien lo invita
En realidad fue Dios quien lo envía a los gentiles. Pero esa misión lo pone en conflicto directo con los prejuicios del pueblo judío. Sin embargo, Pablo no frena, no claudica, no se avergüenza, porque el mismo que lo salvó, que lo envió, que lo sostiene frente al rechazo, el mismo que lo va a proteger providencialmente y va a usar medios inesperados para preservarlo. La oposición en Jerusalén no fue una sorpresa para Pablo, ya se lo había anticipado el Señor. Le dijo, no van a recibir tu testimonio acá. Pero no le dijo que no tenía que ir a testificar ahí. Le dijo que iba a ser rechazado ahí. Pero lo que ahora veremos es que ni el rechazo, ni el peligro, ni la obediencia, ni la violencia fueron capaces de silenciar el testimonio de un siervo de Cristo arraigado en su gracia. Es más, Dios va a usar su ciudadanía romana, una herramienta secular, para preservar su vida y abrirle camino. Este es el trampolín de Pablo. Yo quiero que nosotros pensemos cómo Pablo explica esto de otra manera en Corintios. Él dice que el Evangelio siempre tiene fruto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Siempre tiene fruto. Para algunos salvación y para otros condenación. Nosotros no evangelizamos o no presentamos el Evangelio porque solo se vaya a lograr o condenación o salvación, sino porque siempre se logra una de las dos cosas y se cumple el propósito de Dios. Pablo comprendió, sabía que no iban a tomar su testimonio, pero nunca se le prohibió ir a predicar a Jerusalén. El Evangelio va a tener fruto en Jerusalén. ¿Cuál va a ser? La condenación de esta gran multitud. Otras multitudes creyeron, incluso en Jerusalén, incluso siendo judíos. Pero en esta situación en particular, el Evangelio va a traer fruto de condenación. Y no puedo más que clamarte que no seas vos uno de aquellos que oyen el Evangelio una y otra vez para condenación de tu vida. El Evangelio siempre tiene fruto. O salva o condena. Olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Predicar siempre, aunque no tomen nuestro testimonio. Porque el día de mañana, Dios les mostrará que se quedaron sin excusa para rendirse a Él. Dios en su misericordia les dio oportunidades, mostró el Evangelio, nos llevó a nosotros a predicarle a estas personas. Y Dios les va a recordar, esto fue misericordia mía y vos decidiste endurecer tu corazón contra mí. El Evangelio siempre tiene fruto, que no sea en tu vida el fruto de la condenación, sino que sea un fruto de salvación y luego santificación. Y vamos a ver cómo sigue el pasaje y cómo Pablo, arraigado en la gracia de Dios, va a testificar con sabiduría en medio de la adversidad. Vamos al punto 4. La gracia nos sostiene para testificar con sabiduría en la adversidad. Vamos a leer para eso los versículos 23 al 30. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón porque la gente gritaba contra él de aquella manera. Qué expresión, ¿no? Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue el comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo le dijo, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Entonces los que iban a someterle a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano, porque lo había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Después llevó a Pablo y lo puso entre ellos. Y acá continuará de nuevo. Pablo no se deja maltratar innecesariamente y va a usar con sabiduría los derechos que la providencia de Dios le dio, no para escapar de su misión, sino para seguir cumpliéndola en otro contexto. No era un acto de cobardía, sino que era un acto de sabiduría. Dios, en su providencia, va a usar incluso la ciudadanía romana, más pagana que esa, es difícil, para protegerle y abrirle el camino hacia Roma. Algo que Jesús le había dicho. No te van a oír en Jerusalén, pero te pongo como un testigo fiel ante reyes. Y es lo que va a hacer Pablo. Esta ciudadanía romana se convierte en el instrumento divino para llevarlo hasta Roma.
como testigo ante gobernantes, algo que estaba dentro del llamado de Jesús a Pablo. Como leímos, bueno, acompáñame Hechos 9, 15 al 16. Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo a través de Ananías. O sea, en realidad el Señor le dijo a Ananías sobre Pablo, Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Te diste cuenta? Hay personas que dicen que Pablo no tenía que testificar a los israelitas, pero ¿qué dice ahí? Él tenía que testificar frente a los israelitas. Dice al mismo tiempo que no lo van a, ya sabemos que dice que no le van a tomar su testimonio, pero eso no invalida que sea llamado a predicar a los israelitas también. Entonces él se esfuerza una y otra vez predicando primero a los israelitas, en la sinagoga, en todos lados, y finalmente aparte de la sinagoga, de los lugares donde él iba viajando, en Jerusalén mismo. Porque Dios le dijo que tenía que testificar a los israelitas, pero también en presencia de los gentiles y también en presencia de los reyes. Y Pablo va haciendo como un check de lo que Dios le pidió, de lo que Dios diseñó para su vida. Y ahora va a sacar la carta, la ciudadanía romana como esa carta que le va a permitir ir más allá. Me quedan gentiles, me faltan reyes. Carta de ciudadanía, perdón, la carta que juega es la ciudadanía romana, hablando en términos comunes. Y eso es exactamente lo que se va cumpliendo progresivamente en la vida de Pablo. Testifica a israelitas, testifica a gentiles y va a testificar a reyes. Ahora a la hora de aplicar, el testimonio cristiano no implica buscar el sufrimiento. Tenemos que ser fieles en medio del sufrimiento, pero también podemos usar medios lícitos para aliviar algunas situaciones siempre y cuando nos lleven a proclamar mejor a Cristo. La sabiduría piadosa consiste en saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo apelar y usar herramientas diferentes. No hay un protocolo. El protocolo es que estés en intimidad con Dios para saber qué herramientas tenés que usar a la hora de predicar, de compartir el Evangelio. No es cobardía de Pablo lo que le lleva a usar ese recurso legítimo a su alcance. Y esto es lo que tenemos que aprender. Es parte de una mayordomía fiel de los recursos que tenemos para aprovecharlos al obedecer el mandato misionero. Él tenía este recurso, hasta el momento prácticamente no lo había usado, y ahora lo va a usar y va a ser su pasaporte para ir a predicar a reyes. Dios nos advierte, nos llama. En palabras de Jesús nos dice, Mateo 10:16, miren, yo los envío como ovejas en medio de los lobos, por tanto sean astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Y es lo que Pablo está haciendo. Ahora, después de testificar, se acabó para mí la misión acá, saco la ciudadanía romana y me voy a testificar a otro lado. También tenemos otros testimonios de Pablo en el que él se ve aprovechando situaciones y herramientas que dan a conocer a Jesús. Por ejemplo, acompáñame a Filipenses 1, 12 al 13. Acompáñame a Filipenses 1, 12 al 13. Y vamos a ver cómo Pablo sigue usando las herramientas. Fíjense, va a estar preso. ¿Y qué va a hacer preso? Testificar. Filipenses 1, 12 al 13. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Te das cuenta? Lo que Pablo hace es buscar herramientas para cambiar de escenario de predicación. Voy a la sinagoga, no, me rechazan, me reciben, no importa. Luego toco con los gentiles, luego toca en el aerópago, luego toca en este lado, luego toca en este lado, y bueno, tengo que ir a Jerusalén, voy a Jerusalén. Bueno, ahora me toca salir a la cárcel, ir a las prisiones, ir a Roma, ir ante los reyes. Él va haciendo va cumpliendo con lo que Dios le pidió, le mandó. Lo mismo que a vos y a mí. Predicar de Cristo. Y Pablo no solo se mantiene firme ante el rechazo, sino que también usa con sabiduría los medios que la providencia de Dios puso en sus manos. Hoy o ayer escuché algo muy interesante. Dice, no es que la Biblia existe gracias a la imprenta existe gracias a la Biblia. Porque en el contexto de Gutenberg se buscaba que se lograra expandir el acceso a la Biblia. Y en ese contexto alguien dijo, tengo que inventar una máquina para que sea posible. No puede ser que cada copia sea a mano. La imprenta existe gracias a la Biblia.
La imprenta es una gran revolución, como la electricidad, como Internet, como el fuego, como un montón de cosas, como la rueda. Existe gracias a la Biblia. Y providencialmente eso hasta el día de hoy lo usamos, ¿verdad? Hacé buen uso de las herramientas que Dios puso en tu mano. Pablo en la cárcel posiblemente le predicó más gente que la que vos y yo le predicamos a través de nuestras redes sociales. No sé si hay mejor uso para las redes que testificar de Cristo. No, yo no lo uso. Y úsalo. Predica de Cristo. No, es que no entro. Mentiroso. Si entras. Predica de Jesús. Acá hay personas que han llegado a través de las redes. Imagínate Pablo con redes. Me lo imagino, me cuesta imaginarlo manejando sin usar el teléfono. En broma, ¿no? Pero debe haber sido un apasionado. O habría sido un apasionado de las redes. Vos podés tener un mensaje, pero si no lo difundís, ¿de qué sirve el mensaje? Sos un egoísta. ¿Qué poder que tenemos hoy de divulgación, de información? Siempre hago esta broma, ¿no? Somos llamados a expresar, a difundir, a mostrar, a declarar, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Y muchas veces usamos las redes para proclamar la virtud de nuestro equipo de fútbol, la virtud de nuestros hijos que pasaron de años, gracias a Dios, de grado, lo que sea, que no está mal. Pero qué poder desperdiciado. Hoy tenemos tanta capacidad de saturar todo con el mensaje de Cristo y somos pasivos, somos apáticos o somos cobardes. Pero qué poder de divulgación que tenemos hoy. Nunca en la historia de la humanidad una persona común tuvo tanto poder de divulgación. ¿Qué nos pasa? Pablo va a usar la carta, las epístolas, como algo para transformar el mundo, para trastornar el mundo, para transformarlo, para seguir edificando el pueblo de Dios y llevando a los incrédulos a conocer a Cristo. Pablo va a usar incluso las prisiones para eso. Y vos y yo tenemos tanta libertad y tantos recursos y tantas maneras. Es gratis encima. Tenemos que aprovechar lo que tenemos al alcance para dar a conocer a Cristo. Porque en realidad tu vida se trata de Él, no de vos. Se trata de que vos le des a conocer. Y te digo algo. Si vos no le predicás a tu contexto, sos un cínico, malvado. Tu contexto necesita oír del único amor verdadero, el único amor que va a mostrarle la salvación y la reconciliación con Dios a través de Jesús, por gracia a través de la fe. No seas malvado, no seas egoísta. Sé una persona que ama de verdad a su vecino, a aquel que te lee del otro lado de la pantalla. No, pero estoy acostumbrado a hablar con personas reales. ¿Y qué te crees que hay del otro lado de tu pantalla? Una persona real con su teléfono. El mensaje está tan cerca porque va de tu mano a su mano. Y confiamos que el Espíritu Santo lo va a llevar de su mano a sus ojos y de su ojo a su corazón. Pero aprovecha los medios que Dios te ha dado para darle a conocer. Se trata de que vos anuncies las virtudes de aquel que te llamó de tus tinieblas a su luz admirable. Y Pablo fue fiel, fue astuto, administró los medios que tenía, no se dejó intimidar por la hostilidad, no fue pasivo ante la injusticia y confió en el Dios que lo llamó. Y todo esto lo hizo no porque era extraordinario en sí mismo, sino porque estaba arraigado en la gracia de Dios. Vimos que esa gracia transforma nuestro pasado para testimonio. Vimos que esa gracia nos llama a ver, oír y proclamar al justo. Vimos que esa gracia nos ayuda o nos hace perseverar incluso cuando somos rechazados. Y vemos que la gracia nos sostiene para testificar con sabiduría, aprovechando los medios que tenemos, incluso en la adversidad. Así que ahora al cerrar este pasaje, no la predica todavía, no estamos ante un discurso solamente apologético de Pablo, sino que estamos viendo una vida que proclama que proclama la suficiencia de Cristo desde el principio al final. Su gracia le sostiene. Y esto nos lleva a considerar lo que significa hoy vivir arraigados en esa misma gracia. Esta parte que señalé hoy en la historia de Pablo es algo aplicable a tu vida y a mi vida. No es algo específico de Pablo. Ya hemos hablado de esas cosas.
Es algo para vos y para mí hoy, arraigados en la gracia de Dios. No es solo un testimonio personal, es un ejemplo de lo que le pasa a un cristiano arraigado en su gracia. La defensa de Pablo no busca limpiar su nombre. ¿Qué busca? Exaltar el nombre de Cristo, darle a conocer a otros. Su historia es un testimonio de redención, pero también nos muestra cómo ese encuentro real con el Señor lo lleva en una misión que avanza por la providencia soberana de Dios, arraigado en la gracia de Dios. Y su vida proclama que la gracia no solo nos salva, sino que también nos sostiene. Es una proclamación lo de Pablo, Hechos 22, pero también es una ilustración del poder transformador de la gracia de Dios y el poder comisionador y sustentador de la gracia de Dios. Tu pasado es redimido, pero tu presente tiene que ser de obediencia y tu futuro estar confiado en las manos de Dios. Y este testimonio, el de Pablo, es irrefutable, no porque convenza a todos, sino porque glorifica a Cristo. Un testimonio irrefutable es de aquel que da a conocer a Cristo. No importa si nos creen o no nos creen. Iglesia, el mundo puede despreciar tu fe, puede despreciar nuestra fe, pero no puede negar una vida transformada. No puede negar una vida transformada. Que tu vida sea una ilustración del Evangelio. Pablo, en el caso de Pablo, su linaje, su celo religioso, su encuentro con Jesús resucitado, su comisión misionera y su preservación en medio del conflicto, todo da testimonio de una sola cosa. Pablo estaba arraigado en la gracia de Dios. No se sostiene por méritos propios, sino por la fidelidad del Dios que le llamó. Su identidad, su propósito y su seguridad no dependen en lo que él tiene, hace, hizo, fue o es, sino en la gracia de Jesús. Algo que él enfatiza en Gálatas 1, 15 al 16. Y así también vos y yo. No perseveramos por nuestra fuerza, sino que perseveramos porque aquel que comenzó la obra en nosotros va a ser fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. En este pasaje, Hechos 22, también vemos una reflexión, o somos invitados a reflexionar. ¿En qué estamos arraigados cuando enfrentamos oposición? ¿En la gracia de Dios que nos sostiene o en que nos van a aceptar? Porque si estás pensando en que te van a aceptar, vas a dejar de testificar. ¿Sobre qué fundamento construimos nuestro testimonio? ¿Nuestro pasado, que es súper llamativo, éramos todos de esto, éramos una porquería, éramos los peores? ¿O sobre lo que Cristo produce? ¿Estamos confiando en Cristo o en nuestros logros? ¿En nuestra historia, en nuestra elocuencia o en la gracia de Dios que es capaz de transformar corazones al oír el Evangelio? Pablo sabía que lo único que podía defenderlo y ser su razón de vivir y morir era la causa de Cristo, era proclamar el Evangelio que extiende el reino de Jesús. Por eso, él no usa su discurso, esta oportunidad frente a los judíos para defender su inocencia, sino ¿para qué? Para aprovecharlo, para testificar de la gracia que lo había transformado. Y la misma gracia que lo salvó a él es la que se nos ofrece a nosotros en Jesucristo. Una gracia que no viene por obra, sino por gracia a través de la fe. Efesios 2, 8 y 9 hablan de esto. Por gracia fuimos salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa gracia está disponible para vos hoy si aún no la conoces. Y si la conociste, esa gracia es la que te va a sostener siendo un testigo fiel de Jesús. Esta gracia irrumpe el camino del pecador, lo transforma por el poder del Espíritu y también lo comisiona para vivir para gloria de Cristo. No es más tu vida, se trata de Él. Tu vida es para Él. Así que, iglesia, volvemos a la fuente. Arraiguémonos en la gracia de Dios. Cuando sintamos temor, cuando la oposición se enciende, cuando nos sintamos débiles y confundidos, recordar la gracia de Dios. Cuando nos pregunten por qué seguimos a Cristo, ¿por qué le seguimos? Por la gracia de Dios. Y cuando sintamos que nuestra historia es demasiado manchada o triste o trágica, recordemos la gracia de Dios que nos transformó. Tengamos presente que en nuestro testimonio no somos el centro, Cristo lo es. Como dijo John Stott, testificar no es enseñar nuestra autobiografía, es hablar de Jesús. Y finalmente recordemos que Jesús también fue rechazado en Jerusalén,
fue entregado injustamente, no apeló a derechos en el caso de él, no era la voluntad de Dios para él y sufrió para reconciliarnos con Dios. Pablo se defiende porque tenía otro llamado, pero Cristo se entrega porque su llamado era ser asesinado en Jerusalén. Y en esa entrega de Cristo está nuestra esperanza. Porque Él murió, ahora tenemos una defensa perfecta ante el Padre. Romanos 5:10 nos dice, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hebreos 7:25 dice, por la cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, de Jesucristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si no fuiste Jesús, anda Jesús. Y si ya estás en Jesús, viví como alguien arraigado en su gracia para testificar de Él hasta el fin. Amén. Padre, agradecemos el testimonio de Pablo y sobre todo agradecemos la obra de Jesús. Gracias, Padre, porque en Jesús tenemos todo. Gracias porque en tu gracia podemos ser sostenidos hasta el fin. En tu gracia hemos sido transformados. En tu gracia podemos disfrutar del honor de darte a conocer a otros. Padre, ayúdanos a ser fieles administradores de los recursos que tenemos. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a no ser cobardes, a tomar esa unción, el espíritu de valentía, no de cobardía, de amor, de dominio propio, y volcarlo en servicio y también en evangelización de los demás, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Padre, a ser humildes, valientes, consagrados, dedicados a la extensión de tu reino. Ayúdanos a ser más fieles en este honor que nos das de colaborar en la edificación de tu reino. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque nos transformaste. Gracias porque nos das una misión nueva. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.